En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Último día de la semana, Luis Fraile, tu día preferido para hacer Chile Público. Este es Chile Público que hacemos con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente? Fíjate que en Copiapó somos 101.3, en La Serena, Coquimbo, Peñuela 100.3, Valparaíso 92.5, también en Viña del Mar, en Santiago 92.1, en toda la región metropolitana, San Felipe, Los Andes, Calle Larga 102.3, llego hasta San Fernando 99.1. Ah, no. Voy a decir también 98.7 en Punta Arena, porque ayer me escribió Claudio Radonich, alcalde de Punta Arena, y me dijo, oye, usted cuando lee la sintonía nunca dice Punta Arena. 98.7 también en Punta Arena. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV y nuestro YouTube Live. Dos amigos de la casa hoy día, es como un programa juvenil hoy día, es como, ¿no? ¿Por qué hacía así? ¿Por qué hacía así? Un programa más juvenil, como el extra jóvenes de la radio. Estamos como para nuevas voces, con Tomás Bengolea. Sí, pero ahí son más de estos. Sí, ya. Mucho pelambre. Aquí a mi derecha, Ignacio Bustos, presidente de Patria Progresista. Bienvenido. Feliz de estar acá nuevamente, querido Jorge. Qué bonito diputada. su bigote. Muchas gracias. Le queda bien. Muchas gracias. Le queda bien. Nosotros siempre partimos, diputada, con un comentario de moda. Se ha estilado que los últimos capítulos empezamos con más distendido. Un pequeño acápite sobre moda. Feliz de estar hoy día con una tremenda diputada, Jorge. Sí, tremenda diputada. Aquí a mi izquierda, no es casualidad, Camila Musante, diputada, también amiga de Chile Público. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Yo entonces, para continuar con la tradición que tienen, tendría que decir que están muy bonitos sus lentes, me gustaron a mí. ¿le gustaron los lentes? Sí, son bonitos. Están bonitos, tienen onda. Muchas gracias. Los vamos a mostrar aquí a los amigos del canal 182. Eso, ve que tienen onda. No, si veníamos, nosotros hacíamos CQC. Mira. Podríamos haber hecho CQC. Oye, podríamos hacer CQC. Además que la música tiene, la introducción tiene una onda. Sí, le da onda. Y lo podríamos haber hecho. Bueno, en otra oportunidad nos coordinamos bien y hacemos una introducción con la música de... Muy bien. Diputada rockera. Se lo vamos a proponer a la gerencia. ¿Cómo crees que se lo tome la gerencia? Yo creo que no muy bien. Ahí dejamos la idea. Diputada, presidente, bueno, imagino que están bien, ¿no es cierto? Los veo con ánimo, qué bueno. Los que no están bien son los consumidores, por ejemplo, todos usamos finalmente electricidad, que estamos especialmente preocupados porque las cuentas de luz se van a descongelar, como que en algún momento pensamos que eso era lo que se pagaba, como que nos olvidamos. Sí. Ahora, los que no tienen perdón de haberse olvidado es, no sé, el Ministerio de Energía, el mismo Congreso, que claro, están preocupados ahora que se va a descongelar, pero esto es algo que a lo mejor podríamos haber empezado a tratar, a conversar mucho antes. Estamos a puertas que literalmente nos explote en la cara las cuentas de luz, que podrían incluso llegar hasta un 60% en algunos casos. Yo encuentro que ya pago harta luz. O sea, no me quiero ni imaginar la cuenta de final de mes con un recargo del 60%, especialmente en invierno. Porque uno se oscurece más temprano, entonces uno prende la luz. Hay gente que también se calefacciona con la luz, ya sea con una estufa eléctrica, con estas estufas que tienen parafina, pero también se enchufan, no sé, los mismos aires, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se hace especialmente duro en momentos que no son tampoco necesariamente de vacas gordas. Este tema, diputada, ¿llegó efectivamente recién? ¿Ha habido de ustedes? ¿Ha habido alguna planificación? ¿Se venía tratando? ¿Se venía conversando sin a lo mejor que la opinión pública supiese? No es un tema nuevo. Primero, desde que se adoptó la decisión por la legislatura anterior, o sea, el periodo de diputados anterior, en 2019, siempre se supo que esta era una medida que iba a generar consecuencias y que en algún momento probablemente iba a tener que tomarse una decisión que la revirtiera, el congelamiento de tarifas. Ahora bien, esto pasó por el Congreso Nacional. Poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque la gran mayoría votaron a favor. Esa es la verdad. Tuvo 101 votos a favor este proyecto de ley que pasó por la Cámara de Diputados, pasó por el Senado. De descongelamiento. Así es. Y que permite finalmente como efecto
No, yo no voté a favor de la iniciativa precisamente porque consideraba que antes de poder aprobar una medida de estas características era necesario contar mínimo con una hoja de ruta sobre cuáles iban a ser las medidas para mitigar el alza. O sea, ahora recién estamos discutiendo, se está discutiendo la viabilidad de los subsidios, ¿verdad?, para el alza de la tarifa eléctrica, todavía con muchas incertidumbres en esa discusión. Yo el día de hoy estuve participando de la mesa técnica que se hace con parlamentarios, con el Ministerio de Energía. Escuchamos y vimos la situación particular de las personas que son electrodependientes, que son más de 10.000 en Chile, y que se debaten finalmente entre pagar una cuenta de luz y la vida. O sea, es una decisión mucho más compleja la que tienen que tomar. Pero esto, respondiendo a tu pregunta, Jorge, no es una discusión, no es un debate nuevo. Viene arrastrándose desde hace bastante tiempo, y lo cierto es que la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, yo no soy integrante de esa comisión, pero sí estuve siguiendo muy atentamente el debate. Se trató en algún momento de volver a negociar con las empresas generadoras, de hacer una revisión de los contratos, y no existió mucho margen, ahora, como para poner la responsabilidad sobre la mesa. Ahora, la responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo propiamente tal, yo hubiese esperado que empezara a operar finalmente la ley y el decreto que va a permitir el alza de las tarifas con un plan de contingencia, porque los consumidores pequeños que consumen 180 gigawatts al mes van a ver un aumento de 23.400 pesos a 38.000 pesos en la luz. Entonces, ¿y para qué hablar de los que consumen 400 gigawatts? Pero no solamente el efecto que se produce a nivel de consumo domiciliario, que hasta ahora ha sido como la única discusión que hemos tenido, sino que también hay que entender que la luz es un costo de la actividad industrial y comercial, y que es un costo que probablemente no van a pagar las empresas, sino que se va a transferir al consumidor. Entonces, finalmente, una medida como esta trae varias consecuencias, y una de ellas también es un aumento de los costos de los productos y los servicios. Y sobre aquello todavía no hemos escuchado ni hemos visto ninguna propuesta sobre la mesa. En concreto, sobre el subsidio, hoy día está apuntando al 40% más vulnerable de la población, pero en la práctica solamente podría alcanzar a un 15% de ese 40% más vulnerable de la población. Entonces, cuando se habla de la necesidad de ampliar el subsidio, tenemos que primero garantizar que podamos llegar a las personas más vulnerables, el 40%, y luego ver cómo se sostiene en el estrato de la clase media, que hasta ahora está absolutamente fuera de cualquier capacidad. Lamentablemente, el día de hoy tampoco sacamos mucho en limpio, porque los que tienen la decisión política finalmente, y la billetera del Estado también en este caso, el ministro Marcel, para, por ejemplo... El ministro Marcel fue clarito, no hay plata. Dijo no hay plata. A lo Milei. Dijo no hay plata, sí, es verdad, dijo no hay plata, pero cuando uno plantea alternativas como generar exenciones de IVA progresivas que permitan ir atrapando también esta alza y con eso alcanzar a una mayor cantidad de población que sea beneficiaria de los subsidios, tampoco hay voluntad, por lo que se dio a entender el día de hoy. Así que la verdad es que todavía con muchas incertidumbres de qué es lo que va a ocurrir finalmente cuando empieza a subir la tarifa eléctrica, cómo se va a resistir ese remesón. Siguiendo a la diputada Ignacio, bueno, esto no es novedad, todo el mundo estaba al tanto, la diputada incluso hubo 101 votos por el descongelamiento. Claramente el ministro Marcel dice no hay plata, uno pensaría que la suerte está echada ya. Sí, así como al tuntún. En primer lugar, hay una carta de octubre del año 2023 dirigida por algunos parlamentarios, dirigida al presidente de la Cámara de ese entonces, Ricardo Cifuentes, en la que le planteaban justamente esta situación. O sea, estamos hablando de hace, no sé, 10 meses atrás, claro, 8 meses atrás, ya había parlamentarios y parlamentarias advirtiendo esta situación, y se hizo un poco oídos sordos. Creo que al margen del debate técnico, que creo la diputada Musante lo plantea muy bien, creo que hay un nuevo error de timing político. O sea, nuevamente nos encontramos, ¿no es cierto?, con una fecha que es el 1 de julio, donde efectivamente debiesen, ¿no es cierto?, descongelarse los precios de la tarifa eléctrica, y aparece, ¿no es cierto?, hace 5 días atrás, una semana cuando mucho, el ministro Pardo diciendo, oye, acá hay una situación que hay que prevenir, pasándole la pelota a Marcel. Al parecer, dentro del gobierno, dentro del gabinete del presidente Gabriel Boric, no hay un acuerdo respecto a cómo enfrentar esta contingencia. Se ha dicho por los medios de comunicación que Pardo y el Frente Amplio representan una visión, que Marcel representa otra. Hoy día, o ayer jueves, el presidente Gabriel Boric en Punta Arenas dijo algo así como, bueno, hay que pagar porque si no después nos sale más caro, en un estilo
bastante piñeresco, ¿no es cierto? Que en paz descanse. Cuando el presidente Piñera era bastante claro en decir, mira, hay un problema, esta es la plata que tenemos, ¿no es cierto? Y me acuerdo de un subsidio que era como de 50 lucas y terminó siendo un IFE de 500. Sí. O sea, plata al final del día, más o menos la gente se da cuenta que siempre hay que encontrarle la vuelta, por supuesto. Entonces, a uno le preocupa, quiero quedarme con una parte de la intervención de la diputada Musante respecto a cómo este gobierno no es capaz de anticipar una situación que es muy jodida. Si hoy día tenemos 4.5 millones de trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 500 lucas mensuales y subir una cuenta de 20 a 35, por supuesto que tiene un impacto. Por supuesto que tiene un impacto. Estamos hablando de un 3, un 4% de gasto solamente en electricidad, sin contar los otros precios que pueden aumentar. O sea, hoy día cuando hablamos de electricidad hablamos de un sinfín de costos que pueden aumentar directamente en el bolsillo de las personas más pobres, que no son solamente 1,5 millones de personas a las que supuestamente está dirigido el subsidio que ha planteado el gobierno, que además tienen que tener sus cuentas al día. O sea, es de una locura, de verdad creo. Yo no, a veces a uno lo descoloca un poco y no entiende de qué color es este gobierno. Usted, diputada, decía, yo fui de las que votó en contra de descongelar las tarifas, pero también en un acto de realidad, el ministro Marcel dice, oiga, pero es que no es un tema de voluntad, no hay plata, no hay presupuesto para seguir manteniendo esto. Fue una contingencia puntual que tenía que ver con la pandemia, además estaban todos en las casas, se gastaba más luz, hicimos el estallido social, se hizo ese esfuerzo, siempre tenía una fecha límite. Pero a veces parece que, claro, desde el Parlamento, y no lo digo únicamente por usted, pero a veces parece que desde el Parlamento es más fácil decir, ya, pues, póngale nomás una glosa más y solucionamos el problema. Pero no creo que el ministro Marcel no esté mintiendo respecto a que no hay dinero. Efectivamente, sobre la situación actual, yo tampoco creo. Yo creo que también está haciendo como una suerte de levantamiento del estado de la realidad. Pero sí creo, y en esto coincido un poco con Ignacio, de que finalmente hay una responsabilidad de anticiparse a las discusiones. Nosotros formamos en la Cámara el año pasado, más o menos en octubre, la bancada por el alza de la tarifa eléctrica. O sea, se generaron alertas al Ejecutivo, al Gobierno. Sí, transversal. Sí, transversal. Yo ya recordaba fuera de cámaras que está ahí mi estimada diputada Marlene Pérez, perteneciente a la bancada por la oposición, ¿verdad? Bastante transversal ese espacio. Y también con un ánimo constructivo, de presentar alternativas para enfrentar lo que va a ser el alza de la tarifa. Entonces, obviamente, que un gobierno cuando tiene un plazo tan amplio, ¿verdad?, puede prepararse y si es que no hay suficientes recursos fiscales, ver una alternativa de recaudación fiscal. ¿Y qué quiero decir con esto? No estoy hablando de lo que levantó el ministro de la reforma ni del pacto, sino que yo creo que nosotros como país todavía no nos damos cuenta de la cantidad de riqueza que tenemos asociada a la minería, sobre todo a la minería del litio, a propósito de los buenos acuerdos que se han celebrado en varias partes por el propio presidente, pero que perfectamente podrían ser mucho mejores si se vieran las oportunidades de las recaudaciones fiscales. Ese es mi punto político en esto, y ahí viene la crítica. Y yo creo que todavía hay un margen y una oportunidad de ver dónde se pueden ir a buscar esos recursos, ya que han sido bastante enfáticos desde Hacienda de que no existen hoy día dinero, ¿verdad? O no hay plata para poder financiar la deuda, pero al menos ver qué pasa con los intereses, que son del orden de 1.800.000 millones. $1 millón al día. Así es, de dólares, ojo. Entonces es una brutalidad de dinero, es mucho dinero, pero hay una parte que se puede, porque la deuda total son de 6.000, incluso incorporando los intereses, pero podría verse una política de financiamiento de los intereses, porque yo hay algo en que no concuerdo con lo que dice el presidente Boric, que dice que las deudas, lo citaste creo que tú hace poco, ¿no, Jorge? Que las deudas cuando no se pagan a tiempo salen más caras. Pero el efecto del alza de las cuentas de la luz, cuando tengamos el alza total en octubre, va a ser que muchas personas no van a pagar la cuenta. Entonces, se produce un efecto no deseado, se produce un incumplimiento, y ese incumplimiento va a significar un aumento de las deudas de los consumidores, que las empresas eléctricas van a seguir diciendo, miren, acá aumentó la deuda de los consumidores, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, yo creo que ahí también hay que tener cuidado a propósito de decir, no, esto hay que resistirlo, hay que resistir el golpe, es la situación que está y en algún momento estoy a rentar y tocó rentar ahora, porque
Por otro lado, también se va a producir un incumplimiento y probablemente vaya a terminar aumentando más la deuda aún cuando empiece a aplicarse la tarifa final. Entonces, yo creo que todas estas consideraciones debiesen haberse trabajado, pero ahora que existe este espacio de mesa técnica, y yo espero que la continuidad de la mesa que se retoma el día lunes, existe una presencia, ¿verdad?, de los ministros que están, no solamente el ministro de Energía, que hoy día entiendo que se conectó pero no participó activamente, sino que también de Hacienda, que es fundamental, porque son finalmente los ministros los que tienen en sus manos las decisiones políticas. Con los asesores se pueden conversar muchas cosas sobre el aspecto técnico de la situación de la ley eléctrica. Alguien hoy día decía por ahí, solamente voy a dejar esto esbozado. A propósito de los PMGD, ¿verdad? Y de la generación, que hay un 70% que se vende a la distribución y ahí hay un contrato directo que se puede hacer para aliviar esta situación, que está bien, que es abordar el problema desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista político, y quienes toman las decisiones son los ministros y tienen que estar presentes. Precisamente se ha hablado mucho de las empresas, ¿no? El papel que cumplen en todo esto. Es decir, bueno, pero sigamos aparte de lo que puede ser la alternativa que ofrezca el fisco o el Estado o el gobierno. Ya. Pero claro, hay un contrato también firmado con las empresas. No muy lejos de aquí, hemos visto cómo se han subsidiado por décadas, por ejemplo, en Argentina, agua, luz, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Chile, uno de los valores que siempre se ufana, tiene que ver con que somos un país con institucionalidad, que somos un país serio, que la inversión tiene puede sentirse segura, que tiene una ruta, ¿no es cierto?, que no se van a cambiar las condiciones del juego de manera gravitante. ¿Eso no afecta esa confianza, por ejemplo, esta misma discusión? Sí, el problema es que también cuando un empresario asume un compromiso o asume un contrato que puede generar una desventaja muy importante para el consumidor final, tiene que atenerse también a futuras consecuencias. O sea, si yo... Ya, pero no tenía cómo saber el empresario que iba a haber estallido social, que iba a haber pandemia, no, por supuesto. Se comió el congelamiento, Sí. le dijeron, ya, pero mira, el 2024 lo soltamos. No, pero ¿sabe qué? Ahora vamos a seguir. Sí, es que los empresarios actúan de buena fe y actúan pensando que cuando cobran en exceso, cuando cobran lo que no deben, cuando creen que $1 millón al día en intereses es algo justo, ¿tú crees que no pueden prever quizás que puede generar algún tipo de tensión en la sociedad? No sé. Hay marcos regulatorios que son más sinceros, ¿no es cierto? Por lo general en países que no son Chile. O sea, nosotros, ¿cuánto tiempo nos metieron el dedo en la boca con las carreteras, con leyes de consumidor que al final del día eran cartón, que estaban vacías? Entonces, creo que también hay que transparentar una relación al margen de esta conversación. Creo que hay que transparentar una relación o una forma de relacionarse entre el Estado, los consumidores y los grandes empresarios en este país. Algunos grandes empresarios ya se dan cuenta y entienden que no nos pueden meter el dedo en el ojo permanentemente, porque eso trae consecuencias. Ahí podemos hablar largamente respecto a por qué ocurre el estallido social y por qué al final del día los consumidores, las consumidoras en este país, llega un momento en que dicen, oye, basta, basta. O sea, no es posible que estemos pagando una de las tarifas eléctricas más grandes en Latinoamérica cuando Chile tiene condiciones de sobra de poder tener autonomía y soberanía en esta materia. Hay una discusión de fondo que no se ha dado, Jorge. Hoy día, las grandes empresas eléctricas nos están poniendo otro tipo de alerta. Fíjate que las tarifas al final del día, para que nos hagamos una idea sencilla de cómo opera, hay una empresa generadora de eléctrica y una empresa de distribución, ¿no es cierto? Que muchas veces, y de transmisión, y que muchas veces están integradas. O sea, al final del día es una pirámide. Hay empresas supuestamente distintas, pero que tienen algunos elementos en común. Y ellos yo entiendo que la más grande, Enel, por ejemplo, claro, es la más... Es una sola macroempresa. Así es. Sí, generadora, transmisora y distribuidora. Enel distribución, Enel generación, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos, pero es una sola empresa. ¿Y qué nos dicen ellos? Hoy día, por ejemplo, hay aumentos en las tasas marginales. ¿Cuál es la tasa marginal? Cuando a ti te dicen, necesito que produzcas 10 kilowatts, perfecto, pero el kilowatt número 11 tiene un aumento mayor que el número 9, el número 8 y el número 7. Es una discusión en la profundidad de la técnica de la elaboración de las tarifas. Pero ellos nos están diciendo, cuando hay mayor demanda de consumo, a mí me cuesta más generar ese kilowatt de sobra que no tengo proyectado. Hay otros elementos que entran dentro de esta ecuación que son el valor nudo, que es el valor de venta del generador al distribuidor, sin pasar por el transmisor. El valor nudo también tiene un aumento producto de la oferta y la demanda y de la incorporación de otros actores dentro del mercado, como son, por ejemplo, la generación de energía no renovable, convencional no renovable, la RNS.
Cuando tenemos en Chile la posibilidad de generar energía hidroeléctrica, eólica, marítima, etcétera, 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 hay nuevos actores que entran en ese mercado y eso también tiene un impacto final en la tarifa. Hoy día, ¿cuál es el problema? Que la inversión pública y la inversión privada en la generación y en la distribución de energías renovables no convencionales es muy baja todavía. Entonces no podemos asegurar, por ejemplo, que en el sistema interconectado central tengamos una porción importante de la luz que llega al final del día a los hogares residenciales o a las casas en sencillo, que tengan estabilidad en la entrega de esos servicios. Porque, por ejemplo, la generación de energía a través de energía solar depende muchas veces de la cantidad de días soleados que hay en el año. O las hidroeléctricas dependen también de la cantidad de lluvia y de acumulación de aguas que pueda haber en los caudales que generan esa energía. Por tanto, hoy día lo que tenemos que hacer como país no solamente es llegar a un consenso respecto, que lo creo, a un consenso de trato, de relación entre el consumidor, la ciudadanía, el Estado y las grandes empresas. Porque hay una fractura, y eso creo ha quedado demostrado después del estallido social. No podemos seguir relacionándonos de manera tan desigual, porque eso genera rabia en la población al final del día. Y eso algunos empresarios lo entienden, otros no lo entienden. Los especuladores que hoy día pueden tener inversiones en este país, la retiran y después la mandan a China o Tumbuctú, les importa un huevo. Pero hay empresarios que efectivamente tienen capital que se materializa en nuestro país, que tiene una empresa física, que esa empresa no la pueden perder y ellos comprenden que si siguen abusando de los consumidores, hay un momento en el que decimos basta. Y como dice la diputada, ¿qué pasa hoy día? Si sube la cuenta, pero hoy día, ¿cómo pagamos? ¿Tú sientes que las empresas generadoras de energía, distribuidoras, están abusando de la gente? Pero ¿cómo va a ser normal que haya un pago de intereses de $1 millón diario? Yo entiendo que hay magnitudes de recursos que son distintas, que puede ser proporcional, que $1 millón al lado de los 6.500 no representa... Pero $1 millón por claro, día. Es que tiene que ver con la tasa de endeudamiento de las personas que no pagan la cuenta. Porque hay una decisión del Estado, entre medio. Por tanto, el Estado también tiene que encontrar una solución. No fue la ciudadanía la que dijo en octubre del 19, congelemos las cuentas. Fue el Estado, con el presidente Piñera, que en paz descanse, que dijo, vamos a congelar las cuentas de la luz porque tenemos una tremenda embarrada a nivel social, que no nos olvidemos. Esa decisión no la tomó la ciudadanía, la tomó el Estado, en acuerdo con las empresas eléctricas. Y hoy día, después de, ¿cuánto pasaron? 5 años, dicen, el 1 de julio se descongelan y por tanto usted, señor, que pagaba 35 horas, me va a pagar 47. Y si no tiene cómo pagar, verá cómo la paga. Y el Estado lo que dice, pero es que al 40, del 15, del 30, del 40 más pobre le vamos a cobrar 5 lucas menos. Gran solución. Aplaudido. Yo creo que es importante señalar que finalmente aquí a mí me da la impresión de que el mayor problema viene un poco por lo que planteaba la diputada Musante, que es la falta de anticiparse a este día. Porque yo, la verdad, no estoy en desacuerdo que se descongele, porque estuvimos de acuerdo en congelarla, aceptaron, todos nos pusimos de acuerdo, entonces creo que hay que honrar los acuerdos. Yo creo que nadie quiere pagar más luz, pero sí se pudo haber hecho de una manera distinta, como dice la diputada, se pudo haber planificado, se pudo haber hecho una transición más larga, diálogo con la empresa. Se pudo haber tenido diálogos con la empresa, bajar los intereses, o sea, se pudo haber sido todo distinto, habiendo mantenido, insisto, la palabra empeñada del Estado, finalmente, que creo que es importante para seguir siendo un país serio. Dejo instalado el siguiente tema para ir a comerciales, que es que, a propósito de que, vamos a tener que gastar más en la luz, por supuesto no están las vacas gordas para eso. Se descongela, ya que está de moda la palabra, se descongela también los proyectos de retiro de fondos de pensiones. Entonces algunos ya incluso lo están linkeando. Es como, vamos a tener que hacer un proyecto de retiro para poder pagar más cuentas más plata en la cuenta de la luz, por ejemplo. De eso y más conversamos a la vuelta, Lucho Franco. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. De vuelta en Chile Público, Lucho Fraile, en tu programa Regalón. ¿Tú se lo dices? ¿Se lo dices al resto con los que te toca? No se lo dices. Debería ser más honesto con ellos. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales.
¿Ustedes tienen descargada la app de Radio Agricultura? No. ¿Ustedes es Android o es Apple Store? Apple Store. Apple Store. ¿Usted es Android o Apple Store? Apple Store. Tiene como 3. No, como jefe. No me echa el agua. No. Descarguen la app de Radio Agricultura, podrán escuchar este y todos nuestros programas de cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descarguense listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál de Copuchento? ¿Cuál es cuál? Una es como el familiar personal y el otro es como el de pega que usa mucha gente. Al final, ya a esta altura es todo. Está todo mezclado. Sí, se mezcló todo. Pero en los dos tengo la aplicación. Ah, ya, muy Sí. bien. ¿Usted tiene uno solo? Uno solo. Yo para que- centralicé todo. Sí, Es lo mejor. Yo creo que voy a transitar al Vida pública y Hay privada, todo en un algunos que solo tienen lugar. dos chips, ¿no? Uno le puede meter de 2 chips. y 3 y 4, no sé cómo. Ahora ya no funciona, o sea, no se estila el chip físico, ¿sabéis? Estas cosas no tienen el... Ahí tienen, pero hay un chip digital, no sé Sí. cómo funciona. Miren. A ver, decía yo antes de irnos que se descongelaba no solamente las tarifas eléctricas, ha pasado más de un año, por lo tanto se descongela también la posibilidad de poner sobre la mesa un nuevo proyecto de retiro de fondos de pensiones. Algunos los linkean a propósito de la subida de cuentas de luz, que puede ser una solución para esa familia o para pagar la luz. Yo personalmente lo quiero escuchar a ustedes, pero anticipo que creo que una piedra es dispararse en el zapato de nuevo, esto de los retiros de fondos de pensiones. ¿Cómo votó la última vez usted los retiros? A favor. ¿A favor? ¿En todos? Porque fueron 6 o 7, de las cuales se ganaron 5, creo, ¿no? O 6. No, 6 de las cuales se... No, 3. 3 nomás. 3. Sí, porque el cuarto retiro El cuarto se votó en la legislatura anterior, en el periodo pasado, quiero decir, y ese no alcanzaron los votos. Y desde ahí en adelante ninguno de los otros retiros ha tenido suficiente apoyo. Sí. Algunos apoyados por el presidente Boric y algunos otros que no han sido apoyados por el presidente Boric. Ahí está la diferencia. ¿Usted votó que sí y ahora va a votar votaría que sí nuevamente? Yo no solamente los retiros, sino que también aprobé la idea de legislar el autopréstamo. Y creo que estamos en un escenario complejo porque, como decía antes, solamente se está abordando esta crisis desde el punto de vista domiciliario, que no es menor. Y hay que entender que muchas familias se van a ver realmente muy impactadas por el alza del costo de la luz y que probablemente no va a alcanzar para todas esas 4,5 millones de personas que ganan menos de 500.000 pesos, menos del sueldo mínimo. Pero hay otra arista que es importante y que vamos a tener que evaluar cómo se da, que es el alza de los precios de los productos y de los servicios. Porque finalmente para cualquier actividad económica, para cualquier actividad industrial, tú requieres de luz. Y es un costo fijo y es un costo que se transfiere para el consumidor finalmente. Entonces, la gente no va a ver esto como una consecuencia directa, solamente va a ver la consecuencia directa de la cuenta a la luz que le va a llegar, que es mucho más cara, pero van a ir a comprar al supermercado y las cosas van a estar más caras y no voy a saber por qué. O lo mismo con los productos de la feria o los servicios, todo va a encarecerse finalmente entendiendo que la luz es un costo fijo. No alcancé a ver bien cuáles fueron las declaraciones que hizo el Banco Central. Sí vi que reconoció que efectivamente iba a haber un efecto de carácter de alza de precios, ¿verdad? No sé cómo tampoco lo están evaluando para generar alguna mitigación, pero sí hay una cuestión que es lo que yo creo que los políticos tenemos que atender y que si no atendemos, vienen todas las críticas de que finalmente conversamos entre nosotros mismos o generamos acuerdos entre nosotros mismos y no resolvemos los problemas de la gente en el día a día. Todas las Y en externalidades que se han dicho hasta el cansancio, y en eso, que ha traducido los retiros, ¿no le parecen que son humo, que no no son no, relevantes? al contrario, no me parece ni que sean humo ni que No, sean es que irrelevantes. algunos creen que son humo, que la inflación subió por razón externa. Bueno, sí, también habían factores externos que afectaron a la inflación de nuestro país. Nuestro país tampoco, o sea, es una isla geográficamente, pero no es una isla a nivel de los fenómenos económicos en materia de inflación. Sí nos afectaron otros procesos que no tenían que ver necesariamente con los retiros, eso sí, en ese punto sí estoy de acuerdo, pero al final del día nosotros tenemos que saber dar respuestas y si es que no encontramos una salida para el alza de las cuentas de la luz, si es que no encontramos una salida para el alza de precios que va a estar asociada a las cuentas de la luz y otros factores que también van a incidir en el aumento o que pueden incidir en el aumento de los precios de los alimentos. Y es que hay que recordar que estos frentes de mal tiempo que hemos estado enfrentando ahora
van a continuar durante un tiempo más y están afectando a las principales comunas agrícolas de Chile. En la región metropolitana, el talaje se vio muy afectado en María Pinto, Curacaví, en Melipilla, en la zona acá de mi estimado Ignacio, en el Maule también. Entonces, si hay pérdidas de talajes, si hay pérdidas, ¿verdad?, de predios agrícolas, van a impactar de alguna u otra manera en los precios de la agricultura y finalmente de los productos que llegan a las ferias o a los otros centros de abastecimiento. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que de alguna u otra forma abordar. Yo creo que si la política es incapaz de dar soluciones ante sobre todo cosas tan delicadas como el bolsillo, el llegar a fin de mes sin poder pagar una cuenta de luz, sin poder pagar el supermercado, sin endeudarse, no tenemos mucho que hacer desde donde estamos, simplemente dar argumentos de carácter técnico, pero por algo también uno se involucra en lo político, donde lo técnico es absolutamente importante, pero también tomamos decisiones de carácter político para definir si vamos a ir en socorro de las personas que necesitan liquidez o no. Entonces yo creo que esa es como la discusión que también... Por eso es que se valora mucho el contexto dentro del cual surge la discusión de los retiros, porque efectivamente fue en un contexto muy complejo donde se justificaba todas las externalidades negativas que están asociadas a los retiros, pero que la necesidad se ponía por delante. Yo en eso tengo como una postura bastante clara. En esto de los retiros, siempre me ha llamado muchísimo la atención de parte del mundo progresista, por ejemplo, al cual usted pertenece, diputada, de que uno lo escucha hablar y tengo, a veces me sale la confusión, no sé si son del Partido Social Cristiano o del Partido Libertario ahí de Gonzalo Lacarrera, el Rojo Edwards, porque es una política pública en donde finalmente usted dice, ¿sabe qué? Que cada uno se rasque solo, que cada uno se la arregle solo, donde no participa absolutamente en nada el Estado, donde el Estado literalmente no existe. En vez de acudir finalmente, uno esperaría que, especialmente desde ese mundo, pensar en el Estado como una fuente, ¿no es cierto?, que pueda ir en refugio de esas personas. Pero los retiros son una política pública, aparte de todas las externalidades negativas, que además yo creo que usted no las ha terminado tal vez de ponderar. Creo que además es una política pública en extremo individualista, en extremo capitalista, en extremo neoliberal, en donde cada uno puede únicamente hacerse cargo de uno, donde cada uno tiene que mirar de reojo a su cuenta, que además la mayoría quedaron muy debilitadas, vacías. La gente que continúa con fondos importantes es la gente que más ha ahorrado y la gente que tiene también más dinero. Entonces, es una regresión completa, a mi modo de entender, escuchar a ese mundo hablar de los retiros pensionistas. Sí, pero ¿qué pasa con el sistema que tenemos actualmente? Tampoco es un sistema que sea solidario, ni mucho menos. Y ha sido una discusión que se ha visto precisamente atrapada en el Congreso Nacional por los elementos de solidaridad. Entonces, lo cierto es que cuando una persona ingresa todos los días, nunca me voy a olvidar de un relato que escuché de una trabajadora que me decía, yo todos los días estoy mirando la cuenta de la AFP para saber cuánto voy a tener el día que me jubile. A ella le quedan 3 años para jubilarse. Y todos los días llegaba a su lugar de trabajo y ella volvía a actualizar la página web. Y yo le pregunté un día, le dije, ¿por qué hace eso? Me dice, porque cada vez veo que tengo menos dinero. Entonces, y estoy aquí sentada en esta oficina sin poder hacer absolutamente nada más que frente al computador, viendo con impotencia que baja día a día el monto con el cual yo me voy a jubilar. Entonces, también eso yo creo que es como esa tesis que tú levantas, Jorge, tiene al menos algunos matices, porque lo cierto es que cuando se ha dado la discusión de la solidaridad, la que yo he sido defensora dentro de la Cámara de Diputados y he votado en consecuencia también, respecto de la reforma previsional, me he encontrado con la dura realidad de que pese a que las cuentas de la gran mayoría de los jubilados va a la baja, de que todos los fondos hoy día, hasta los más conservadores, registran pérdidas, y tú le dices a las personas, no se preocupen, miren, ustedes tienen que mantener sus dineros dentro de las AFP, vean todos los días cómo van a la baja los montos de su jubilación, no vamos a hacer absolutamente nada, no vamos a cambiar las reglas del juego, no vamos a agregar elementos de solidaridad, no se va a incorporar la PGU, no se va a rebajar la tabla de mortalidad, no se va a permitir que las pérdidas sean asumidas no por los cotizantes, sino
por las administradoras de fondos de pensiones, no se va a prohibir el retiro de utilidades cuando hayan pérdida, no va a cambiar absolutamente nada, pero ustedes quédense tranquilos y además todos los problemas que estén asociados al alza de precios, alzas de cuentas de la luz, no va a haber liquidez para enfrentar ese tipo de... Ay, se me fue un poquito el audio. Ahí sí, ahí vuelve. No va a haber ninguna herramienta ni ningún mecanismo para que ustedes puedan contar con la liquidez suficiente para abordar las deudas que se les vienen adelante. Obviamente que en ese momento la política se vuelve inútil. O sea, ese es el momento donde nosotros somos un problema y no una solución. Y eso es lo que viven muchos chilenos hoy en día. Entonces, también yo creo que cuando nosotros hablamos de solidaridad y de encontrar, por ejemplo, en el ámbito previsional, reformas que permitan efectivamente aumentar el monto de las pensiones, no hemos podido encontrar una solución, también porque hay un sector que no ha querido que avancemos en esa materia. Y al final tenemos esta historia de esta señora que te comentaba yo, que es la que tienen muchos chilenos y que les genera una impotencia tremenda que sus dineros sigan en manos de las AFP. Eso yo creo que es importante, voy contigo, Ignacio. Yo creo que es importante ser claro. Perdóneme, diputada, pero lo que usted ha planteado no es cierto. No es cierto. Los fondos de pensión... Yo entiendo que puede haber una animadversión respecto de las AFP por distintos motivos. Creo que es un lugar donde hay que hacer un montón de ajustes, pero no es cierto de que alguien que ahorra dinero en la AFP reciba menos dinero de lo que ahorra o que baja. Eso no es verdad. Y creo que es importante transmitírselo también a los radioescuchas. Yo invito a todo el mundo a revisar cualquier fondo de pensiones de la A a la E. El ahorro de pensiones, pero no es cierto que vengan a la baja. Que es en el largo plazo, no es de un año para otro, no es de un día para otro. El ahorro de las pensiones, en el largo plazo, las AFP siempre han sido rentables. Siempre han sido rentables. ¿Pero rentables para quién? Para cualquiera que mete dinero a la AFP, siempre ese dinero es rentable. Y 2/3 del dinero que está en la AFP es rentabilidad. Y solo 1/3 es el aporte de las personas. Es importante decir que en los años 80 la rentabilidad era maravillosa, porque la AFP también está indexada a la economía interna y a la economía externa. Y en los años 80 Chile tuvo, a finales del 80, principios de los 90, años gloriosos, crecimiento del 8%. Y los rendimientos de la AFP también fueron gloriosos. Es cierto que las ganancias hoy día, que la rentabilidad es mucho menor respecto de lo que era en esos años, pero no es cierto de que uno en la AFP poco menos que pierda plata. No. Uno pone dinero en la AFP y retira más dinero. ¿Cuál es el problema de las bajas pensiones en Chile? El mercado laboral. El mercado laboral chileno es un mercado informal. Es un mercado donde la gente no cotiza. Es un mercado donde la gente cotiza a veces por menos. El problema son las lagunas. El problema son los bajos sueldos. Tú decías, ¿cuánta gente gana menos de 500, de 600 mil pesos? Y eso que aprobamos el aumento del sueldo mínimo y con varios votos en contra. Entonces, si yo cotizo 10 años por 500 lucas, después de 10 años no cotizo, después cotizo 5 y tengo ese nivel de lagunas, obviamente que no voy a tener una buena pensión. Pero sí te puedo asegurar de que el dinero que tú pusiste creció. Y creció gracias a la pega que hace la AFP. Más aún. En algún momento se decía que la AFP, la plata no existía, poco menos. Y cuando se aprueban los retiros de pensiones, la AFP además demostró la liquidez que tenía y en tiempo récord se pagó, todo el mundo que quiso retirar dinero se pagó. Platita, calentita, liquidez. Por lo tanto, decir a las personas que el dinero en la AFP se esfuma, se pierde, eso, diputada, es faltar a la verdad. Yo no he faltado a la verdad, dije, en el mes de mayo puse un ejemplo concreto, todos los fondos, hasta los más conservadores, registraron pérdidas. Y no lo pongo Eso fue en duda, lo que yo afirmé no lo pongo acá. En duda, pero usted tiene que verlo no en mayo. Pero me estáis tratando de mentirosa. Usted no puede verlo en mayo. En mayo, sino que los fondos de meses pensiones se vienen son a largo arrastrando plazo. las pérdidas dentro de los distintos fondos, incluso los que son más conservadores, porque no solamente hay que mirar los riesgosos que naturalmente pueden registrar más pérdida. Entonces, también yo creo que hay que ser precisos a la hora de instalar
la mentira, ¿verdad? Dentro de alguna opinión que estemos generando en este panel. Yo en ese sentido discrepo, porque creo que las administradoras de fondos de pensiones, que finalmente esa administración debiese tener un resultado concreto, que es una buena jubilación, no es el resultado que tenemos hoy día. Pero ¿cómo va a entregar buena jubilación si la gente no ahorra? Y eso a nosotros nos tiene que hacernos al menos cuestionar si es que modificamos el actual sistema de pensiones o no. Y ese es un debate que lamentablemente, y hay que decirlo con todas sus letras, en el Congreso Nacional no se ha podido dar y se han trampado muchísimo. Ahora, Jorge, perdón. ¿Qué responsabilidad, te pregunto, Ignacio, qué responsabilidad tiene la AFP del mercado laboral chileno que la gente no cotiza? A ver, ¿Qué responsabilidad tiene la AFP respecto de que una persona tenga bajos sueldos? ¿Qué responsabilidad tiene la AFP respecto de una laguna? No, el problema es que hay nuevamente un trato que es muy complicado de poder explicarle a la ciudadanía respecto a las grandes ventajas que sí tienen la AFP respecto a las malas pensiones que recibe la ciudadanía. O sea, acá el tema en cuestión no es cómo, cuál es la responsabilidad de las y los trabajadores de este país de no tener buenas pensiones, porque lamentablemente la cotización es obligatoria. O sea, el Estado, la ley, nuestro marco normativo obliga a las personas a cotizar todos los meses. Nosotros hoy día tenemos un 27% de informalidad. Estamos en tasas que están dentro de lo normal en nuestro país y superiores a todas las del continente. O sea, en Argentina hoy día la tasa de informalidad especulan que anda del orden del 60%. Nosotros tenemos 27% de informalidad. En Chile hay aproximadamente 9.2 millones de personas que trabajan. 6.5 formales, 2.4 personas en la informalidad. Por supuesto que las personas que están en la informalidad no siempre están en la informalidad y generan lagunas, como tú bien dices. ¿Cuál es el problema? Es que al año 2023 se jubilaron 80.000 mujeres trabajadoras. De ellas la mitad es capaz de autofinanciar pensiones por 49.000 pesos. Dime tú, Jorge, ¿cuál es la expectativa que se cumple? Si a ti te dicen tienes que cotizar una décima parte aproximado de tu remuneración mensual durante toda tu vida para recibir una pensión de 49.000 pesos, autofinanciada, porque ¿cuál es el engaño? Es que después tenemos que subsanar esas deficiencias con plata pública. Con plata pública. Entonces, esa privatización, esa forma de gestionar de mejor manera por parte de los privados los recursos de todos y todos los trabajadores de este país, parece que no es tan cierta. Porque cuando nos dijeron que iba a haber un sistema de privatización de las pensiones, la esperanza inicial, ¿cuál era? Que ibas a recibir el mismo monto de tu última remuneración. Así se instaló el sistema de pensiones en nuestro país. De manera mediante mecanismos de coacción con muchas personas que no querían traspasarse al sistema nuevo y las obligaron a traspasarse al sistema nuevo. Lo de hoy día ya estamos fritos, ya estamos en este sistema. Entonces, a una mujer trabajadora que empieza a cotizar hoy día, le vas a decir en 40 años más, toma tu pensión de 49.000 pesos. No están diferenciando el debate. A ver, una cosa son las muy bajas pensiones que reciben las personas. Yo no dudo de tu ejemplo de 49.000 pesos. Sí, porque hay gente es un dato. Hay gente que recibe eso de pensión. No lo recibe porque el Estado tiene que financiar sus pensiones. Mi punto, diputada Ignacio, es otro. ¿Cuál es la responsabilidad de la AFP en esos 49.000 pesos? No, la responsabilidad del Estado, que no ha sido capaz de armar un mejor sistema, por supuesto. La AFP, tú le entregaste un peso, sí, y en tu cuenta de fondos ahora hay 3 pesos. Sí, y tienen utilidades sobre el 20% de su inversión, Jorge. Pero ¿qué negocio te renta 20% en el mundo financiero? Pero voy. Yo insisto, acá hagamos todos los ajustes. A mí, por ejemplo, me parece que a propósito que la diputada decía que en mayo perdieron plata. Cuando pierdan plata, no me cobren comisión. Por supuesto. No me cobren comisión, porque en cualquier lado, cuando no me hacen la pega, yo no. ¿Y qué dice la ley? Por eso, insisto, sí, hay que hacer aquí un montón de ajustes. Yo creo que también, a propósito del autopréstamo que consignaba la diputada, yo creo que para casos extremos, por ejemplo, como una enfermedad terminal, puedo sacar la plata. Si la plata es mía. Pero yo insisto, la AFP ha hecho la pega. La AFP, tú le entregas un dinero y la AFP te entrega el triple de dinero. El problema es que la AFP hace la pega, pero la AFP no es milagrosa. Pero ¿cuál es el problema? No viene a multiplicar los panes. ¿Cuál es el problema? Es que a ti te dicen,
Usted le va a pasar 1/10 de sus remuneraciones todos los meses a una FP para tener pensiones equivalentes a 49.000 pesos al 50% de las mujeres que se jubilaron el año No, pasado. eso no es así. ¿Cómo que no? No es así. ¿Cómo que no? No es ¿Cómo así. que Pero no? si Jorge, Pero- perdón. No es así, porque para que eso sea cierto, esa persona es imposible que trabaje 40 años, cotice los 40 años y reciba 49.000 pesos. Eso Mira, no es así. el Eso, hecho- de nuevo, el hecho- no faltemos, el hecho- no seamos, ya a la Pero- diputada no le gustó faltar a la verdad. Seamos precisos. Pero, a ver, mira. Sí, porque me planteo- trataron de te planteo- mentirosa en la este planteo- panel no la por una planteo- opinión. Te planteo otra, Así te que planteo yo otra me guardo precisión. silencio para no ser tratada como mentirosa Primer nuevamente. trimestre del año 2024, las AFP tuvieron un 63% de aumento en su utilidad, de 191 millones de dólares de utilidad neta. ¿Qué negocio te renta Te el vuelvo a decir, 20%? Te vuelvo a decir. Es que nuevamente, ¿cómo no va? También, no, pero- metámosle mano. por supuesto, Metámosle pero mano, por me eso parece se ha dicho, escandaloso. por eso se ha Me parece dicho que hay que escandaloso. reformar el sistema de la AFP Pero y la distinto- derecha permanentemente se ha opuesto a generar una reforma que ponga en condiciones mejores Pero a los es usuarios respecto a las distinto- grandes es empresas. Es distinto decir que en la AFP la plata se esfuma. Es distinto decir que pagan. Hay pérdida. Que Hay la- pérdida. Pero hay pérdidas. Pero en el largo plazo, el ahorro de pensiones es en el largo plazo. Diputada, Nadie te lo no puede vean garan- mayo, nadie te lo- vean los últimos 10 Es que, Jorge, años. nadie te lo puede garantizar. Esa es una de las grandes falencias de este negocio. Y yo creo que un amigo en común te lo ha dicho en este mismo panel. Trae a cualquier economista de la AFP y que te diga cuál va a ser la tasa de reemplazo puede, de aquí a los próximos no se 40 puede, años. no se puede, hoy en Nadie. día no se Entonces nadie te puede asegurar que los recursos que tú pongas hoy día en tu AFP van a ser mayores en el largo plazo. O sea, no me lo pueden asegurar, Nadie te pero lo ha puede sido asegurar. así los últimos 40 años. Todo dinero que se ha puesto se ha multiplicado. Sí, porque ha sido en la, así. en la Pero lógica entonces, del es que mercado yo creo- financiero, pero entonces hay estamos algunos más y otros menos rentables. Estamos perdiendo el foco grande de la discusión que finalmente tiene que ver con las jubilaciones y el monto Eso final es, de las jubilaciones. Eso es. Y evidentemente que porque si se hace el análisis micro, decir ya, ok, la AFP puede ser rentable o ha sido rentable en ciertos periodos, pero en la práctica eso no tiene un resultado favorable para los jubilados, porque la pensión que reciben, ya lo decía muy bien Ignacio, el caso de los 49.000 pesos, es extremadamente baja. Pero si no Entonces, cotizan, diputada. eso lógicamente nos tiene que Tienen hacer lagunas. cuestionar cuáles son hoy día los mecanismos para tener un buen sistema de pensiones o de jubilación en nuestro país, que claramente no es el actual, y en eso yo creo que hay un consenso Pero- bastante amplio. Pero usted cree. Solamente quiero dejar eso que como puede punto haber- final al respecto. ¿Puede haber buena pensión si una persona no cotiza? Pero podrían ¿Puede haber buena pensión si podrían una haber- persona tiene lagunas? Podrían haber mejores pensiones, Jorge, si las utilidades que retiran las AFP no sean de la brutalidad que son. O sea, nuevamente, ¿qué ¿Tú negocio crees del que, sea mundo que si le financiero? si le restamos a la AFP las ganancias y las repartimos en las personas, Por solucionamos el supuesto. tema A de ver, las pensiones? A ver, nuevamente, ¿repartir las ganancias? No, porque efectivamente hay una función, hay un trabajo, tiene que haber un pago de comisión. Ponte tú, un pago de comisión. En el caso que la rentabilidad fuera positiva, sí, de acuerdo, tienen que ser menores absolutamente. O sea, un negocio que registra 63% de aumento en sus utilidades en un trimestre. Escandaloso. Es Escandaloso. escandaloso Escandaloso. cuando tienes personas recibiendo 49 Escandaloso. lucas de autofinanciamiento. Entonces, por supuesto que hay que apretarle un poco el cuello. Si no, esta cuestión es la hueca en pelota. Po. Si ese es el problema. Pero eso es distinto a decir que la AFP no hace la pega. Eso es distinto a decir que la AFP, la plata se esfuma, se pierde. Eso no es verdad. No hacen la pega porque no No es entregan así. las pensiones que prometieron Sí, entregarnos. yo creo que sí tiene que ver con decir que no hacen la pega, porque al final del día lo que se espera de las administradoras de fondos de pensiones, que esa administración que es tan rentable, se traduzca en buenas jubilaciones. Pero ¿cómo se hace si no se cotiza? o en jubilaciones que alcancen. Está bien. Entonces, yo creo que Pero ¿cómo se también hace si no se decir hoy cotiza? día que toda la responsabilidad de las pensiones, los montos finales, recae única y exclusivamente en las lagunas o en el trabajo informal, yo creo que eso también es querer evadir responsabilidad por parte de las administradoras de fondos de pensiones, que se entiende que son un negocio, que tienen que también proteger, ¿verdad?, ese negocio, pero lamentablemente de ese negocio dependen hoy día las pensiones de los trabajadores en nuestro país. Entonces, a mí sí me parece que la discusión no puede quedar absolutamente entrampada, o lo que hemos visto en el Congreso Nacional, que se ha retrasado, que ha echado mano a todo tipo de triquiñuelas legislativas para no poner el proyecto en tabla, para no dar ciertas discusiones de fondo, porque lamentablemente por la Cámara salió una cascarita, ¿verdad?, de la reforma de pensiones, solamente se aprobó la idea de legislar y nada más. Entonces ahora en el Senado también hemos visto que se ha entrampado absolutamente esa discusión y
una deuda ya que venimos arrastrando desde hace un buen tiempo, ya que a Jorge le gusta mirar las cosas en perspectiva, es ver cómo año a año van bajando las jubilaciones. Eso es una realidad. Entonces, ante la falta de proyección o en de el Parlamento certeza, no hay acuerdo finalmente con el famoso 6%. O sea, al final eso es la piedra tope. Hay algunos que quieren 6-0, otros que están dispuestos a conversar el 5-1 y otros que no. pero hay otros elementos que son parte de la reforma de pensiones y que tampoco tuvieron acuerdos. Yo recuerdo perfectamente esa votación donde se aprobó en general la idea de legislar, hubo consenso para aprobar la PGU y absolutamente ninguno de los otros puntos. Y yo ya mencionaba algunos que vienen incorporados dentro de la reforma, que tiene que ver con la rebaja de las tablas de mortalidad o que las pérdidas no sean asumidas solamente por los cotizantes, que si bien fueron algunas reformas que se hicieron vía decreto en gobiernos anteriores, se incorporaron dentro del proyecto de reforma previsional, que es bastante completo y que no solamente incorpora el 6% a fondo solidario. Y en esos puntos tampoco se encontró acuerdo. Entonces el proyecto pasó solamente al Senado con la idea de legislar y la PGU aprobada. ¿Hay acuerdo, entiendo, para, por ejemplo, aumentar la PGU? Pero el gobierno no ha querido llegar a ese acuerdo producto de que quiere ligar finalmente la PGU a la negociación del 6% en un puro paquete. Yo siempre he escuchado a los parlamentarios de Chile Vamos, por ejemplo, decir, oiga, si quieren subir la PGU, mañana mismo proyecto le ponemos urgencia y lo aprobamos. Pero finalmente, claro, no hay acuerdo con ese 6%. Chile Vamos quiere, no sé, 6-0, estará dispuesto a 5-1. En otros lados prefieren 4-2, 3-3, no tengo idea. Y la única manera de poder conducir esa discusión es que esté apalancado con la PGU. ¿Es así? La PGU es parte de uno de los elementos de la reforma previsional que se votan como reforma, por lo tanto, discutirla de manera aparte yo creo que también es evadir el debate de fondo. Yo puse otros elementos sobre la mesa en los que no son el 6% solidario, en los cuales tampoco se ha encontrado un consenso y que objetivamente permitirían el aumento de las pensiones, que al final es el objetivo que está detrás de una reforma previsional. Más allá, si eso significa, y mira lo que voy a decir, con todas las críticas que he hecho a las administradoras de fondos de pensiones, pero siendo bien pragmática, yo creo que el objetivo que no se puede perder es el aumento de las pensiones y la posibilidad con la reforma que está ya en el Congreso en tramitación, más allá si eso significa un fin de las administradoras de fondos de pensiones o no. Yo creo que el objetivo legislativo es claro, es aumentar las pensiones. Hay varios elementos que están en la reforma que no son necesariamente el 6%, donde tampoco estamos viendo ni una discusión de fondo, ni una alternativa, ni una contrapropuesta, ni una forma de avanzar. Entonces, yo creo que decir, ya, separemos y votemos la PGU simplemente para evadir todos estos otros elementos que están dentro de la reforma previsional es como poner el parche nomás y no querer verdaderamente abordar el debate. Es un poco lo que se ha visto dentro de la Cámara y dentro del Congreso. ¿Usted le pondría la firma al 5-1? No. ¿No? ¿Al 4-2? Por ahí. Vamos a ver. Por ahí va. ¡Ya! Nos vamos, Lucho Fraile, municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Aquí Ignacio Augusto, Camila Musante, ya tiene la app también de Radio Agricultura para disfrutar de este y otros programas. En todos los teléfonos. Vamos con la app. En todos los teléfonos. No, y tiene un tercero. No. Del Maule nomás. No me invente cosas. Para las del Maule. No, perdón, Jorge. No. Ignacio Augusto, presidente de Variedad Progresista, gracias. A usted, muchas gracias. Camila Musante, diputada, muchas gracias. Gracias, Jorge. Lucho, gracias, Ignacio. A ti. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.